compartía hoy, esta noche, la palabra y hablaba acerca de las promesas en Dios. Hay promesas que nos alientan nuestro diario vivir. Y hay infinidad de promesas, pero hay tres grupos. Número uno, salvar al ser humano. Es una promesa en Dios, salvar al ser humano por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. Porque la palabra nos enseña que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. No por las obras de la ley somos salvos, es por creer en Cristo. Y número dos, restauración de todo lo que habíamos perdido. Lo primero que nosotros, antes de venir a Cristo, habíamos perdido era la comunicación con Dios. Pero a través de Jesucristo, al haberle recibido como nuestro único y suficiente Salvador, hemos obtenido la comunicación con Dios. Era lo primero que se había perdido, la comunicación con Dios. A través del pecado estábamos separados de Dios. La promesa es salvar al ser humano por gracia, por medio de la fe. Segundo, restauración de todo lo que se había perdido. Y lo tercero, dar vida eterna. Cuando se habla de ser salvo por medio de la fe, es porque la palabra lo dice, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por eso es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando habla de la restauración de todo lo que se había perdido, en primer lugar, la comunicación con Dios. Y a través de restaurar la comunicación con Dios, nosotros vamos a empezar a comunicarnos con Él y vamos a poder tener acceso a su presencia y pedirle que nos restaure lo que el diablo nos ha quitado. Yo he visto en mi propia vida cuántas cosas el enemigo me había quitado, que hoy en día las tengo restauradas, empezando con la comunicación con Dios. Tercero, vida eterna. La vida eterna nosotros tenemos que verla por la fe. O sea que la incredulidad es algo que impide para que las promesas en Dios se lleven a cabo en nuestra vida. Por eso es que es necesario, estimado hermano, que tú mantengas ferviente la fe en tu vida para que se realicen las promesas de Dios en tu propia vida. Y cuando el hombre viene a ser nueva criatura, Dios le empieza a prosperar, porque cuando nosotros tenemos comunicación con Dios, va a haber prosperidad. Y no solamente económica, sino que la prosperidad espiritual es muy especial. Y Dios te va a empezar a usar de una forma muy especial, porque la palabra nos enseña. Hay grandes hombres de Dios que un tiempo buscaron al Señor. Y vemos un ejemplo aquí que el Señor me ponía hoy, y es el rey Usías. El rey Usías dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días dice, en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Si tú buscas a Dios, si tú tienes una comunicación con Dios, Dios te va a prosperar y te va a usar. Pero déjame decirte que tienes que tener mucho cuidado. No te vaya a suceder como le pasó a este rey, que se enalteció su corazón. El diablo siempre va a estar tratando de que nosotros, cuando estamos siendo usados de parte de Dios, nos enaltezcamos. ¿Para qué? Para derrotarnos, para destruirnos.
Pero yo te aconsejo por este medio, cuando Dios te empiece a usar, procura mantenerte con la humildad. Y solamente podemos imitar la de aquel que dio la vida por nosotros, que fue Jesús. Él fue humilde. Por eso Jesús recomendó en la palabra, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Qué lindo es darnos cuenta que estamos siendo capacitados para no caer en la trampa del enemigo. Porque Uzías dice que buscó a Dios y fue prosperado. Pero qué lamentable es lo que la palabra nos enseña. Mire lo que sucedió. Estoy leyendo en 2 Crónicas 26, leí el 5, ahora te voy a leer el 16, donde dice: mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Qué lamentable es, hoy en día muchos siervos de Dios están tomando el lugar que no les corresponde. Por eso es que es necesario, hermano, que tú mantengas un equilibrio, porque cuando Dios nos empieza a levantar, siempre va a haber personas que van a querer hacerte daño, queriendo que metas las extremidades. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de destruirte. Así es que, hermano, el mensaje es que aunque Dios te prospere, ten mucho cuidado, porque muchas veces van a venir personas a quererte decir que tú eres su pastor, que tú eres su padre espiritual. Tú no tienes que recibir eso. En mi caso, algunas personas se me han acercado y me han dicho: hermano Moy, usted es como mi padre espiritual. Le digo yo: no, yo soy una ayuda de mi pastor. Usted tiene que verlo a él como su pastor, porque él es mi pastor. Simplemente soy un colaborador con él y yo quiero transmitir este mensaje. Si en cualquier iglesia que te congregues, si Dios te está usando, pero tú no has sido delegado, es necesario que tengas mucho cuidado, porque este rey se puso a hacer lo que no le correspondía hacer, porque eran los sacerdotes los que tenían que quemar el incienso, no era él. Y mire lo lamentable que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. No era a él que le correspondía. Así es que hay delegaciones en la congregación, en la iglesia, y tú tienes que hacer lo que a ti se te ha delegado. Por eso es que es importante, si el Señor te está usando, ten confianza con tu pastor y participa en lo que el Señor te está usando para que Él te dé la delegación, para que tú ejercites el don que Dios está desarrollando en ti. Así es que yo te animo, estimado hermano, a que veas las promesas hechas una realidad en tu vida, pero no te salgas del margen, no te salgas de los parámetros en los cuales hemos sido enseñados. Para eso tenemos a alguien que nos cubre, y en su determinado momento, si tú tienes un llamado del Señor, en su momento el Señor te va a dar la oportunidad de que seas enviado. Cuando viajaba para mi país, mi pastor oró por mí y me dijo: te delego para que prediques allá. Y se dio la oportunidad, sin que yo me ofreciera. A mí me invitaron a predicar a unas iglesias. Y precioso, ¿por qué? Porque llevaba la delegación de mi pastor. Pero ¿qué tal si yo me voy así nomás y hubiera andado predicando allá? No está bien. Entonces es necesario que nosotros tengamos confianza con nuestra cobertura, para que le hagamos partícipe de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, para que nos bendiga, nos delegue y hagamos todo en el orden que a Dios le agrada. Si es que yo te animo, hermano, a que medites cómo estás esperando las promesas que Dios te ha hecho en tu vida. Dios te bendiga.